Bueno, les damos la bienvenida entonces. Este es el tercer módulo de la Escuela Laura Rodríguez. Nosotros nos toca, ¿cómo se llama? El tema de los movimientos sociales y los arraigos. Hoy día vamos a tratar el tema del humanismo y los movimientos sociales. Vamos a hacer un pequeño encuadre, vamos a dar unos ejemplos y después vamos a hacer un intercambio en grupos. De eso se trata el día de hoy. Bueno, mi nombre es Sila Améstica, yo participo en el movimiento humanista desde el año 87. Estuve en el Partido Humanista en los años 80, desde el 87 hasta como el 93, una cosa así. Participé en todo el proceso de la primera legalización del Partido Humanista, la campaña por el no a Pinochet, la capacitación de apoderados de mesa, la primera vez que se hizo el tema de tener apoderados, y después, bueno, empecé a participar en otros organismos del movimiento humanista, como el Centro de las Culturas. Ahora participo en el FICNOVA, que es el Festival Internacional de Cine de la No Violencia Activa. Y bueno, todos estos años, más de 30 años, participando y haciendo cosas, tratando de hacer cosas en el mundo, de cambiar las situaciones, de ir creciendo internamente y externamente, y eso. Y los amigos del Partido Humanista me pidieron si quería participar en esta actividad, y muy contenta de haber participado en la elaboración de este taller. Así que eso. Rosita. Hola a todos, mi nombre es Rosa María Montesinos, soy profesora, participo del movimiento desde el 2000, entré cuando estaba en la universidad, y desde ahí he generado como mi aplicación, principalmente desde la red de educadores y en el ámbito de educación. De hecho, participamos activamente en el Colegio de Profesores, un grupo de humanistas, y ahora, bueno, hace tiempo, pero ahora estamos súper activas también con el tema de la coordinadora feminista dentro del partido, y nada, pues nos invitaron a participar, tuvimos una experiencia súper interesante, también por Zoom, que fue la escuela feminista que realizamos en el verano, que participaron más de 300 mujeres, donde estuvo también Patti, y algunas que están acá, Angélica, Susana, que fue hecha en conjunto con La Morada, y ese fue un espacio de acción como temático. Así que muy contenta de estar acá, y esperamos que les guste, que puedan participar y que sea un aporte esta sesión. ¿Me toca? Me toca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Ángel Abarca Espinosa. Iniciado el movimiento humanista por Susana Córdoba, que está ahí presente hace más, como recordábamos, hace más de 20 años, creo que del 98 más o menos. Militante desde los 18 años del Partido Humanista, siempre he pertenecido y militado en el PH. Actualmente milito en el equipo base de Laura Rodríguez de Pedro Aguirre Cerda, y junto a varios amigos y amigas hemos ido conformando distintos arraigos en distintos lugares bajo el nombre equipos base de Laura Rodríguez ahí en distintos lugares. Feliz de estar compartiendo con todos y todas ustedes. Esperamos que estas 3 sesiones que vienen sean de provecho y podamos seguir compartiendo en otras instancias. Así que agradecidos de su presencia, y comenzamos entonces. Dale, Sila. El humanismo y la historia de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa que de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo buscan el cambio social. Es una forma de acción colectiva, no efímera, extrainstitucional. Se produce una convergencia en base a un conflicto compartido, a una necesidad común. Entonces personas diversas, organizaciones diversas empiezan a articularse, proyectando sus aspiraciones en el futuro, interviniendo de manera concreta en la sociedad.
Se comparte una identidad que proviene de los intereses compartidos, de la dirección común. Los movimientos sociales no parten de un día para otro o por una acción puntual. Se producen por la acumulación de acciones durante muchos años de personas y organizaciones, hasta que en un momento las condiciones sociales y la necesidad sean más fuertes y se manifiesten en un movimiento social. Vamos a dar un par de ejemplos de cómo ha sido esto en Chile, por ejemplo, con el movimiento ecologista. En Chile las acciones se inician en la década de los 50 con la creación de la CODEF, Comité de Defensa de la Flora y Fauna. Luego en los años 70 se crea la CONAF, Corporación Nacional Forestal. Ambas instituciones son de carácter conservacionista, por ejemplo, la protección de la LERCE. En la década de los 80 nace desde el movimiento humanista la Corporación Humanista Futuro Verde, que aportó al medio nacional con el activismo ecológico, ya que hasta ese momento el tema era llevado por el medio intelectual y de ONG. Luego se convirtió en el partido político Los Verdes, que impulsaron campañas en defensa del lago Chungará junto con la CODEF. Otra campaña fue El smog mata, el gobierno es el responsable, la renuncia de Pinochet, y otras de corte no violento como una que se llamaba ¿Quién arma a los niños? Y junto a la diputada Laura Rodríguez llevaron adelante varias propuestas, tales como el proyecto de acuerdo para proteger a la comunidad pehuenche en el Valle de Quinquén, presentado en mayo del 91, y una ley de defensa de las minorías étnicas. Aquí tenemos unas fotitos que salen con mascarilla, pero era por el smog, que en esa época era terrible. Estas fotos son de los años 80 también. Ese es un ejemplo de movimiento social, de cómo fue armándose el proceso en nuestro país. En las décadas siguientes comienzan a hacerse visibles los conflictos ambientales a lo largo del país. Los conflictos con las forestales, las mineras, las pesqueras, las centrales hidroeléctricas. Y es con el conflicto en Pascualama, el 2009, que los temas ambientales toman un carácter de movimiento social en Chile. Se hacen marchas masivas en muchas ciudades, actos públicos, se empieza a celebrar el Día del Agua con marchas, protestas, campañas para luchar contra la instalación de la minera Barrick Gold, que todo ese proceso en contra de Barrick Gold tuvo éxito al final. Y al final Barrick Gold no pudo llevar adelante el proyecto que tenía ahí en Pascualama. Y se van articulando las organizaciones que están enfrentando distintos conflictos en la Red por la Justicia Ambiental y Social Rajas, en la que participamos organismos del movimiento humanista como el Centro de las Culturas. Las movilizaciones continúan fuertemente con el conflicto de Hidroaicén en el 2013 aproximadamente, y se van articulando organizaciones y personas por todo el país con el tema del agua y los conflictos de los pueblos indígenas y los territorios. Ya esto toma un carácter que no es solamente ecologista, sino que también es social. O sea, se toma en cuenta todo el tema de los territorios, de los conflictos y de lo que sufren las comunidades que están en esos conflictos. Y se forman organizaciones, por ejemplo, la Organización Nacional Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, y Modatima, el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Ambas organizaciones con representación actual en la Convención Constitucional. Ahora les voy a mostrar un videíto que es de la Internacional Verde, que se hizo en el año 89 en la ciudad de Río de Janeiro. O sea, todos los organismos, todos los verdes del movimiento se juntaron ahí y tuvieron un congreso muy bonito. Así que les voy a compartir un pedacito cortito de esa actividad.
están aquí. No. Entonces ahora vamos a ver otro ejemplo de movimiento social acá en Chile que lo va a mostrar la Rosita. Hola. Bueno, la idea es poder presentar como ejemplos de movimientos sociales. Es súper importante como mencionar, que ya lo mencionó Sila, el tema de que efectivamente los movimientos sociales no es que parten de un día para otro, sino que se va generando una acumulación de acciones y de sentires que finalmente dan cuenta de la tema o de la causa que se levanta. Y en este contexto, en la actualidad lo que tenemos es muy fuerte el feminismo como movimiento social. Aquí tenemos una foto de la coordinadora feminista humanista del partido, con una frase que para nosotros es muy significativa, que somos la voz de la resistencia justa y no violenta. Y es también como poder, cuando uno como de algún modo se vincula con un movimiento que va generando reivindicaciones en derechos, pero también se va vinculando desde otros modos, desde sentires, desde opresiones, desde construir una sociedad que esté libre de violencia. Y eso es muy significativo, porque lo que tenemos en nuestra historia más reciente, en Chile sobre todo, es que pasamos desde una sociedad, que es la sociedad que es después de la dictadura, en los gobiernos de democracia, que tenía una característica, que no sé si ustedes la recuerdan, pero es aquella frase que acuñó además un jugador de tenis, que era el no estoy ni ahí, que era muy simbólica en el sentido que representaba como todo el éxito del modelo neoliberal, y más bien se alejaba como de esta mirada social, a la frase que acuñan las feministas, que es con todo sino pa' qué. Pongo ahí Paula Pizarro porque es una analogía que hace Paula, una compañera de la coordinadora, que es muy interesante como ir mirando en lineal socialmente cómo se va construyendo este movimiento y cómo además esto tiene antecedentes vinculados al humanismo que hoy día parecieran medios obvios, pero como entender también cómo los movimientos sociales se van construyendo con pequeñas acciones, y esas pequeñas acciones luego van haciendo, desatando, o van poniendo en el imaginario social causas, temas, sintonías que a pesar de que cuando se instalan o cuando recién surgen, pareciera que no tienen como la adhesión necesaria para construirse como movimiento social. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con el tema de las mociones parlamentarias que presentó Laura Rodríguez. Vamos a analizar ahora un poquito las características de los feminismos actuales. Y pongo feminismo en mayúscula porque tiene esa característica. Es una de las primeras características que me gustaría resaltar, que es el feminismo no es una cosa única, sino que tiene múltiples vertientes de acción. Y esas vertientes se van encontrando en distintas causas, luchas, pero también tiene tensiones dentro del movimiento, y es parte de los ciclos que generan los movimientos. Tiene otra característica que es intergeneracional, o sea, este feminismo, a diferencia de las otras olas del feminismo, porque se llama olas a los movimientos feministas que han estado durante la historia, porque es este concepto de la ola efectivamente del mar, que como que surge el movimiento, se desplaza, tiene una ganancia como social, por llamarlo de algún modo, y luego esto surge como una suerte de nivelación o se retrotrae el movimiento. Pero este tiene esa característica que es intergeneracional. Vamos a explicar por qué. Tiene una característica que es no violento. O sea, si bien genera performance, métodos de acción que muchas veces son chocantes, sobre todo en una sociedad conservadora como esta, de por sí sus procesos de relación sociales son no violentos. Incorpora las disidencias, o sea, ya deja de ser un movimiento solo de mujeres, que eran características además que tienen las olas feministas anteriores, que en general las disidencias se encuentran apartados de las construcciones feministas o entran muy por el costado. Levanta el concepto de precarización de la vida, y eso se une además con el concepto de cuidados, como los conceptos de cuidado deben ser tomados socialmente como un elemento que
debe resolverse socialmente y ya deja de ser una necesidad personal los cuidados, porque tienen que ver con una sociedad que construye los cuidados, ya sea para sus niños o niñas, ya sea para sus ancianos, porque en general en los espacios de cuidado siempre están destinados a las mujeres. Los espacios de cuidado y las carreras vinculadas a los cuidados, o sea, docencia, qué sé yo, carreras de enfermería, carreras vinculadas con los cuidados siempre han sido históricamente asociados a las mujeres. Es decolonial porque toma la lucha de los pueblos originarios y tiene una mirada crítica con respecto a esta cultura occidental que se instala, y eso es muy fuerte, la cultura en la que nosotros hoy día nos encontramos, una cultura principalmente basada en Occidente, en greco-romana como de origen, y claro, la construcción de ahí es muy misógina, por llamarlo de algún modo, y luego esto aumenta, o sea, se hace mucho más evidente con los procesos de colonización que se producen en Latinoamérica, que borran como las culturas anteriores y que son en general bastante mucho más matriarcales que otras. Entonces por eso se llama decolonial, porque hace este proceso de ajuste y de revisión con respecto a los mitos, a las formas de organización, que levanta, o sea, tenemos feminismos que son, que se asientan en los pueblos originarios. Es antiespecista porque tiene una línea, hay una línea dentro del feminismo que trabaja el concepto del antiespecismo como forma de lucha, al igual que lo ambiental, y desde ahí hay una raíz muy activa, sobre todo en Chile, con todo lo que comentaba Sila, el movimiento ambientalista en todas sus vertientes, y hay ahí luchadoras que son icónicas, que están levantando esos temas y que además los vinculan con los temas de cuidado y los vinculan con el tema de lo decolonial, cómo los pueblos originarios se vinculan con la tierra y la cuidan en un proceso más respetuoso, qué sé yo. Y ahí también hay un largo desarrollo del feminismo. Desarrollo me refiero a el arraigo propiamente tal y cómo se desarrolla eso en el territorio, pero también conceptualmente. Hay un desarrollo conceptual con respecto a ello. Y es sororo, que es una palabra que se acuña en las últimas décadas y que tiene que ver con esa vinculación que existe con las otras mujeres, que hay un trabajo conjunto que se va haciendo. Sororidad viene del sor, que es la hermana, entonces como avanzamos todas y ninguna se va quedando en el camino, entonces es un trabajo conjunto que lo hace muy interesante. Lo hace muy interesante socialmente hablando, pero también lo hace muy interesante para el humanismo en esta construcción de la nación humana universal, que finalmente cada uno en los distintos organismos que se encuentra o en las distintas acciones que levanta es como su fin último. Y es importante mencionarlo porque los movimientos sociales levantan temáticas que son súper vinculantes con la época, y esto es un proceso que hay que mirar, que es súper interesante mirarlo porque tiene todas estas características que son, yo creo, posibilitadoras de un cambio cultural necesario para erradicar la violencia, no solo con la mujer, sino que la violencia social en general que se construye a partir de una sociedad levantada sobre el patriarcado. Eso. ¿Y por qué yo recalco el tema de que los movimientos sociales no salen de un día para otro? Porque Laura Rodríguez, que fue nuestra diputada, ella levantó muchas mociones parlamentarias, indicaciones de sala, y de hecho yo les puedo compartir luego la página de la Cámara de Diputados, donde ella levanta temas que para la época eran temas que no tenían mucha relación con los contextos sociales que se levantaban en esa época. O sea, estamos hablando de la época del 90, cuando el núcleo de la familia todavía miraba a esta familia conservadora, ¿cierto?, donde hasta hace poco existían los hijos legítimos y ilegítimos. Entonces, en una construcción social donde hablar del feminismo era hablar de algo que todavía no sintonizaba la sociedad. No sé si estaba bien mirado o no golpear a la mujer, pero era algo que ocurría y que estaba completamente normalizado y que finalmente no pasaba mucho con eso. Entonces, si ustedes pueden ver,
yo esto después lo pueden revisar con más detalle y todo, ella levanta mociones parlamentarias que tienen con las normas relativas a la afiliación, la ley del divorcio, el aborto como tema. Obviamente ninguna de ellas fue aprobada, sabemos que el divorcio se aprobó mucho después, pero son sintonías que vamos teniendo como humanistas, que de algún modo se van poniendo un poco fuera de tiempo. Y después cuando veamos los arraigos vamos a ir también evaluando ese tema de cómo hay temáticas o situaciones sociales que uno va levantando que muchas veces quizás no tienen los resultados que uno quiere, pero es porque hay una como visión de sociedad que se va adelantando a procesos porque tiene que ver con lo que es bueno finalmente socialmente, no desde un punto de vista moral, sino que es lo que va finalmente en la línea de la no violencia, lo que va construyendo una nación, una sociedad menos discriminatoria, una sociedad basada en derechos fundamentales. Y en este momento constituyente es súper interesante como hacer esa mirada a los movimientos sociales, cómo van generando finalmente esta unión de tensiones que estalla en los procesos que hoy día tenemos. Y el feminismo, todas estas características que explicábamos, tiene para mí un ícono fundamental, un tema fundamental, es lo que se genera en una acción que fue súper puntual, pero de algún modo recoge todos los elementos que mencionábamos anteriormente, y los construye en una puesta en escena que es las tesis. Y las tesis tienen varias características. Yo ahora voy a mostrar un video, el que se hizo fuera del Estadio Nacional, que fue las tesis senior, o sea, eran mujeres mayores de 40 años que iban, más de 10.000 mujeres que se juntaron a hacer esta performance de las tesis, y tiene esa característica, que es muchas mujeres que toda su vida, muchos testimonios habían con respecto a eso, en general, no es que estuvieran vinculadas a luchas feministas, sino que más bien estaban en estructuras muy conservadoras de relación, de modos. Se genera un despertar social con este tema, y ellas asisten, y en muchas de las entrevistas que se dieron recordemos que la tesis recorrió el mundo de esta performance, era, bueno, aquí hay una acción que hacer, no por mí, sino que por todas esas mujeres que vienen y por la construcción que le estamos dejando a esas mujeres, por ese empoderamiento que se requiere. Y por eso es intergeneracional, es súper interesante tenerlo en cuenta además, porque nosotros, una de las bases de la ideología del humanismo es la dialéctica generacional, como las nuevas generaciones de algún modo van siendo el motor de la historia, que van produciendo cambios sociales, miradas y nuevas construcciones. Voy a dejar entonces el videíto. Nuestro
bueno, ese es el ejemplo del feminismo y nada, sí, ahora sí pero creo que es importante mencionar como esa última imagen es súper reveladora de como el proceso que se ha vivido con este tema. Bueno, vamos a mencionar otros ejemplos de movimientos sociales importantes en el mundo y acá en Chile, por ejemplo, el movimiento obrero desde el siglo XVIII, el movimiento sufragista que empieza en Gran Bretaña y Estados Unidos en el siglo XIX y se continúa por todo el mundo, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década del 60, los movimientos pacifistas o antimilitaristas, movimientos revolucionarios, el movimiento LGBTIQ, en los movimientos Ocupa y el movimiento antiglobalización. Los movimientos sociales tienen una característica intangible, que es la mística en las acciones, la inspiración y la fuerza de muchas personas en una misma dirección que refuerza la fe en que los cambios son posibles. El humanismo, por definición, está por el cambio de las condiciones oprimentes e injustas que sostiene el sistema, por lo que siempre hemos estado en la vanguardia de las luchas, poniendo temas que se adelantan en el tiempo. Lo mencionaba la Rosita con el tema de la Laura Rodríguez, los proyectos de ley que ella impulsó. También, por ejemplo, está la campaña de Silo por el desarme nuclear mundial, proyectos de ley por la despenalización del aborto, Semana por la no discriminación del Centro de las Culturas, donde por primera vez confluyen y se organizan en una misma actividad organizaciones de migrantes, mujeres, LGTB, pueblos indígenas, discapacitados mentales, grupos que antes no hacían cosas juntos. Y uno de los temas más importantes que los humanistas llevamos adelante desde el inicio de nuestro movimiento es la no violencia activa como forma de acción. Lo llevamos en forma permanente con muchas campañas, todos los organismos, actividades mundiales como la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia realizada en 2010. Voy a compartir con ustedes ahora el video de Silo de la campaña por el desarme nuclear mundial. La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. Demos una oportunidad a la paz. Para evitar la catástrofe atómica futura, debemos trabajar superando la violencia hoy. Retirar las tropas invasoras, devolver los territorios ocupados, desmantelar los arsenales. Estas son las urgencias del momento. Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes. Entonces, con esto queremos ejemplificar que este video de Silo, esta campaña, fue hace 20 años. Entonces, nosotros siempre hemos estado poniendo temas adelantándonos al futuro, porque nosotros tenemos como imagen de todas nuestras acciones, nuestras campañas, nuestro actuar en el mundo, el futuro, ¿ya? Entonces, claro, este tema del desarme nuclear es vital, es igual que el tema del calentamiento global, o sea, en un momento a otro con el tema del armamentismo nuclear se acaba todo, y ahí quedamos. Ahora nosotros los queremos invitar a hacer un intercambio en grupos sobre dos temas. Uno, primero, recordar, buscar en la memoria, en nuestra niñez y adolescencia, qué temas habían en lo social. Si se escuchaba algo el tema ecológico, si había marchas, sobre qué tema eran los conflictos sociales y cómo están esos temas ahora. Y la otra propuesta es reconstruir el movimiento estudiantil en Chile. Así como nosotros hicimos como una pequeña historia del movimiento ecologista y del feminismo en Chile, reconstruir la historia del movimiento estudiantil, con los recuerdos que uno tiene, de lo que uno ha visto durante su historia. Así que esa es la propuesta para trabajar ahora en grupitos que nos van a llevar la Patti. Y por 20 minutos. Sí, por 20 minutos.
Nosotros queríamos poner este tema de los movimientos sociales para compartir con ustedes el tema del proceso, de los procesos sociales, que no son de un momento a otro, sino que son acciones que se van acumulando, de organizaciones, de personas individuales que se van acumulando y producen transformaciones y cambios, los cambios a los que nosotros aspiramos. Entonces nosotros ponemos una imagen en el futuro con fuerza, y esa imagen es la que nos va moviendo para hacer las cosas. Y por eso mismo, con lo que hemos visto hoy día de los movimientos sociales, cada pequeña acción que uno hace tiene un profundo sentido, porque esa acción aporta al conjunto. Entonces uno puede pensar de repente que mi acción es muy humilde, muy pequeña, pero no es así, porque está haciendo un aporte al futuro, al proceso general del ser humano. Eso. Mañana vamos a tener tema de los arraigos, ¿ya? Y quería comentarles de que en los arraigos también se producen movimientos sociales que son localizados, ¿ya? Hay muchas cosas, muchos temas que han partido de un lugar pequeño y se han difundido o expandido a toda una ciudad o a todo un país, ¿ya? Entonces, sobre eso y otras cosas de los arraigos vamos a trabajar mañana. Y quería agradecerles también que hayan participado. En el chat yo dejé los links de los videos, de los 2 videos que mostramos. Así que eso, pues, ojalá puedan participar mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Sila, Ángel, Rosita. Se pasaron. Nos vemos mañana entonces a las 20 horas con la segunda sesión de la unidad 3, Humanismo y Movimientos Sociales. Buenas noches. Chao, que estén bien. Buenas noches, chao.